Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 27 de julio. Empieza la semana con un calor abrasador, con la cuarentena que acaba de imponer el Reino Unido y pendientes de cómo evoluciona aquí el número de contagios. De momento, puesto que los datos no los actualiza el Ministerio durante el fin de semana, tenemos los que ofrecen las comunidades autónomas. Sanidad sigue sin notificar la suma total de casos diarios durante los sábados y domingos. En Navarra ha habido más de 80 casos en las últimas horas. En Andalucía hay ya 34 brotes. En Galicia se han vuelto a disparar los casos, 20 más. En Madrid hay 2 brotes nuevos y Cataluña ha notificado casi 890 nuevos casos en las últimas horas. Son menos de los que registró el sábado. Entonces fueron más de 1.400. El 90% los están detectando en Barcelona. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Los datos de Cataluña son más altos porque no son necesariamente contagios nuevos, pero sí casos que se han conocido en las últimas horas. Y además no solo se notifican las PCR, también los test serológicos y otros diagnósticos de personas con síntomas. Cataluña ha pasado ya su primer fin de semana con las discotecas cerradas. Así que esos 890 contagios no tienen por qué aparecer en la suma total de casos que hace el Ministerio de Sanidad y que vamos a conocer hoy. Mariola Lourido. El equipo del Centro de Alertas del Ministerio de Sanidad analizará hoy los datos que se han acumulado desde el viernes para evaluar la situación actual de la pandemia. El lunes pasado fueron 4.000 casos nuevos del fin de semana, 2.000 de ellos en Cataluña y 900 en Aragón. Veremos si hoy se supera esa cifra. Sabremos si el ligero descenso de contagios de ayer en Cataluña se consolida y si se empieza a notar el cambio de tendencia en Madrid, avanzado con preocupación por la Consejería de Sanidad. Aragón batió ayer su récord de positivos y hay inquietud también por los nuevos brotes en Murcia, Asturias, Andalucía y Galicia. El análisis de hoy lo ofrecerá el director del centro, Fernando Simón, de regreso tras una semana de vacaciones. Su número 2, María José Sierra, reconoció el jueves que los casos se habían triplicado en pocas semanas y señaló que podíamos estar ante una segunda oleada del virus. Vamos a detenernos en algunos de esos brotes, en la preocupación de algunas comunidades autónomas, de las más afectadas. Y empezamos en Aragón. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Aragón es la comunidad que tiene los peores datos, con más de 200 contagios por cada 100.000 habitantes. Y ayer, lo decía ahora Mariola, volvió a marcar otro récord de nuevos casos, 300 positivos más. Sí, en total entre el viernes y el sábado han sido más de 700 casos, son datos oficiosos y conoceremos los oficiales, también los de ayer domingo. En Zaragoza este lunes se habilitó un espacio en la sala multiusos del auditorio para pacientes asintomáticos con una capacidad de 100 personas y el gobierno de Javier Lambán le ha pedido al Ministerio de Sanidad que homologue todos los datos que aportan las comunidades autónomas porque Aragón, y especialmente para el turismo, está siendo un lastre su exceso de transparencia, aportando todos los casos positivos de los que tienen síntomas, pero también de los que son asintomáticos. En Aragón hay 47 brotes activos, en Navarra 10 menos, 37. El que más casos acumula es el de Mendillorri, en Pamplona, con 170 casos. Allí han hecho pruebas ya a 1.300 jóvenes y el segundo brote con más casos es el de una boda en Tudela, con 50. En Asturias, Paloma Llanos, muy buenos días. Buenos días. Asturias es de las comunidades con menos incidencia, pero preocupa el brote que se ha originado en una cervecería de Oviedo. Las autoridades sanitarias han hecho un llamamiento para que todo el que haya pasado por ese bar los últimos días llame al 112 y en 2 días se han hecho ya más de 400 PCR. Y por el momento son 4 los afectados por este rebrote en la cervecería ovetense. Se trata de 2 empleados, un contacto muy directo con uno de ellos y un cliente. El sábado se practicaron 306 PCR y ayer fueron 150 pruebas más. Los 4 afectados se encuentran aislados en sus domicilios con síntomas leves. El gobierno del Principado hacía ese llamamiento a todos los que hubiesen pasado por la cervecería en los últimos 15 días para que llamasen a los servicios sanitarios y recomendaban a los posibles afectados que restrinjan su vida social y permanezcan en sus domicilios. Entre las personas a las que se les practicaron las PCR se encuentran 6 profesionales de residencias de mayores. Todos han dado negativo en los PCR, pero permanecen también en cuarentena en sus domicilios. Preocupan también los brotes de Murcia. Hay ya más de 400 afectados en total, 100 vinculados al brote de Totana, que sigue en fase 1. Y además, a lo largo del fin de semana han llegado más de 400 personas a las costas de Murcia
Murcia en varias pateras y 14 han dado positivo. Vamos a Murcia, informa Ruth García. Buenos días. Buenos días, sí, nos movemos en niveles de mayo con el COVID, el sábado con 60 nuevos contagios, ayer domingo 53, lo que eleva la cifra de casos activos a 415. La mayor parte de esos contagios están localizados en 3 brotes, el de Totana, que suma ya 105 positivos en el primer lunes de la vuelta a la fase 1. El brote también relacionado con el ocio nocturno en la zona de Atalayas de Murcia asciende a 75. Estos dos parece que se van conteniendo. Ahora preocupan los positivos detectados en las pateras, que han llegado de forma masiva a la costa. 31 embarcaciones con 454 migrantes a bordo, de los que ya hay 21 positivos. Los positivos ingresan en el hospital, mientras que más de 80 personas, son datos aún provisionales, deberán guardar cuarentena preventiva. Bueno, vamos a echarle un primer vistazo a la prensa para saber qué dicen hoy los periódicos de la situación epidemiológica en España. Me ha llamado mucho la atención la descripción que Milagros Pérez Oliva hace del contexto en el que se están produciendo estos focos. Nos pillan, dice, en fase de agobio, de resignación, cansados. Hemos pasado de un estado de alerta a un estado de fatiga pandémica en el que la perspectiva ya no es un sacrificio temporal, sino un estado de excepción indefinido, que es, recuerda Milagros Pérez Oliva, un buen escenario abonado a la desconfianza de los gobernantes, a las teorías de la conspiración, a la aparición de movimientos contrarios a las restricciones. Y es que hoy tenemos más ejemplos de los factores que están influyendo en la expansión del virus, en estos rebrotes. En primer lugar, nuestro propio comportamiento. En La Vanguardia vemos cómo la fiesta nocturna se ha trasladado a las playas tras el cierre de bares y discotecas en Barcelona. De lo más animada estaba la playa de Castelldefels el sábado por la noche, como vemos hoy en la portada de La Vanguardia, como digo. Y luego están la gestión de las administraciones. El País, después de su conteo de ayer, reflexiona en su editorial sobre las cifras erróneas, cómo las administraciones han fracasado en la gestión de los datos de la pandemia. Dice que esos gobiernos, esas administraciones han tratado los datos como si fueran su patrimonio, cuando los verdaderos titulares pues son los ciudadanos, son quienes ceden sus muestras biológicas, quienes financian con sus impuestos a los institutos sanitarios oficiales y quienes al final se juegan su salud y su vida confiando en las autoridades que toman las decisiones por ellos. Y el periódico dedica su editorial a la carrera por las vacunas, después de ese anuncio de la estadounidense Moderna, que hoy va a empezar la tercera fase de su ensayo con 30.000 personas. Dice, en la lucha contra este virus se está imponiendo una mezcla de nacionalismo y de mercantilismo que puede dejar en la cuneta a los países más vulnerables. Bueno, pues así está la situación en España, con más de 280 brotes activos. El gobierno insiste en que se detectan rápido, que estamos en un escenario de control y que eso estaba dentro de lo previsto, que aparecieran los brotes. En unos segundos vamos a compararlo con lo que está pasando a nuestro alrededor en Europa y en el resto del mundo.